¿Cuándo y por qué surge la novela 12 mensajes a Hércules? Esta novela yo la comencé a escribir hace muchos años, más o menos en la década de 1990. Yo tuve la oportunidad de conocer a muchos de los protagonistas de esta novela, de los protagonistas reales. Fue cuando estaba muy en contacto, debido a situaciones personales, estaba muy en contacto con expresos políticos del presidio político cubano y personas que habían vivido esta época tan turbulenta de los primeros años de la revolución, de los alzamientos en la tierra del Escambray. Muchas de estas personas prácticamente terminaron la familia completa, o sea, padres, hijos, hermanos, simplemente porque colaboraban con los alzados. Yo tuve el privilegio de conocer algunas de estas historias y me impresionaron tanto que comencé a escribir. Primeramente escribí un libro de cuentos que desgraciadamente no conservo y después me di a la tarea de hacer la novela esta, de la que escribí 6 capítulos y se quedaron así durmiendo el sueño eterno por varios años, hasta que la retomé el año pasado, cuando cerró la revista en la que yo trabajaba. Bueno, dicen que lo que sucede conviene, ¿no? Hasta de las situaciones más malas surge algo bueno. Como estaba con tanto tiempo libre en la casa, pues me dediqué a escribir, rescaté la novela y ya yo tenía en la cabeza todo lo que iba a pasar, cómo iba a terminar. El último capítulo lo tenía como si hubiera sido una película. Así que me fue muy fácil terminarlo, en unos meses lo terminé. ¿Pudieras decirnos de qué trata la novela 12 mensajes a Hércules? Pues yo creo que el protagonista de la novela es un pueblo, no es una persona. Esta novela está ubicada en la primera década de la revolución, casi hasta principios de los años 70, diría yo, cuando estaban las guerrillas anticastristas en el Escambray. Y todo se desarrolla en un pueblo ficticio llamado Hormiguero del Campo, que está supuestamente ubicado en las faldas del Escambray. Como sucedió en la realidad, tal y como sucedió en la realidad, muchas personas de este pueblo estaban colaborando con las guerrillas. Todo comienza cuando los órganos de la seguridad del Estado en el pueblo comienzan a interceptar unos mensajes cifrados que llegaban a través de una planta de radio dirigidos a un supuesto agente. Bueno, ellos lo califican de agente de la CIA, en realidad después con el tiempo se sabe que no es ningún agente de la CIA, sino que es alguien del pueblo. En este pueblo hay muchos personajes que, a medida que van llegando los mensajes dirigidos a un agente llamado Hércules, pues cada uno de los personajes estos se van haciendo sospechosos para las autoridades, de modo que ocurren situaciones muy simpáticas, hasta disparatadas, ¿no? Hasta que llegamos al final del libro y sabemos quién es el famoso agente. Creo que lo más interesante que tiene la novela, aunque no me corresponde a mí decirlo, sino a los lectores, ¿no? Pero me parece que la novela refleja muy bien la vida pueblerina de un pueblo casi rural, ¿no? Diría yo. En esta época en que todavía se mantenía muchas cosas del estilo de vida anterior, donde la gente se llevaba bien, donde todos eran como hermanos en el pueblo porque se conocían desde pequeños. Algo que simplemente el gobierno de Castro tuvo que destruir para poder aplastar esta guerrilla. Recuerden que esto solo se pudo terminar trasplantando a los campesinos de la Sierra del Escambray hasta un pueblo creado para ese fin en Pinar del Río. Bueno, no les quiero adelantar muchas claves para que puedan disfrutar la novela, que creo que comienza a leerse como si fuera una novela policíaca y después tiene otros elementos más que, como les dije, se van a reír muchísimo. Tal vez haya partes que los haga llorar, pero les recomiendo que se la lean. Háblanos sobre la novela 12 mensajes a Hércules de Elvira de las Casas. Bueno, la novela como tal me parece, cuando la terminé de leer, lo que me pareció fue que era una novela sumamente detallista y una novela muy generosa. Cuando digo detallista es porque usa muchos elementos diferentes para decir diferentes cosas y lo usa con una precisión que parece que es de cocinero, de que alguien va a usar, no sé, medir una cosa y seguir una receta a pie de la letra. Por ejemplo, la ficción, al principio empieza todo como con un poco de la novela como si fuera un tema policíaco, pero no se puede decir que sea una novela policíaca en sí. Tiene un poco de historia de Cuba,
porque sitúa muy bien en la historia, en lo que es la Cuba de principios de los años 60, con todos los alzados en el escambray, con toda esta cantidad de sentimientos mixtos de que las personas no sabían si qué creer, uno cerraba los ojos a las cosas que veían, otros las abrían a las cosas que veían, eso causaba un poco de conflicto entre las familias mismas. Y bueno, la historia, la novela usa esos dos elementos, usa un poco también de mitología griega y lo pone todo y hace una mezcla muy interesante en la que todo es exquisito, hasta los nombres de las personas del pueblo significan casi que dan a conocer a lo que se dedican. Está Rodrigo Veloz, que es el taxista del pueblo, Florencio Corona, que es el funerario. ¿Qué significó para ti, Sailis, una joven escritora, además de otra generación, encontrar en la novela de Elvira de las Casas, 12 mensajes a Hércules, un mundo desconocido, una Cuba desconocida? Yo conocía, como todo lo que estudio en Cuba, yo conocía la parte de la historia de Cuba que te enseñan en la escuela, y conocía del escambray, conocía de lo que había pasado, que era en el centro de Cuba cuando a principios de los años 60. También yo soy de Pinar del Río, y entonces pues también conocí estos otros pueblos como Sandino, que surgieron a consecuencia de que pueblos como Miguero del Campo desaparecieran. Y no crecí directamente ni en Sandino ni en lugar de esto, pero sí siempre en Pinar del Río, como un tono de media voz, siempre las personas comentaban, y crecí rodeada de esa gente que decían lo que era Sandino, lo que significaba Sandino. Y para mí, por ejemplo, la novela resultó muy divertida, fue una lectura muy divertida, porque bueno, siempre es una secuencia de que el personaje malo está perdiendo y siempre queda mal y queda en ridículo delante de todos los demás, y eso hace la lectura muy divertida, pero al mismo tiempo fue muy conmovedora, y al final fue muy triste porque no sabes dónde termina lo que es la ficción y la historia, dónde empieza a ser la historia real de un evento que pasó en la vida real. Y fue muy conmovedor porque fue como mirar un poquito atrás y decir, bueno, esto pasó de verdad. Y es gracioso, y quizás detrás de todas las cosas graciosas hay una realidad muy triste y una historia muy conmovedora. Y no fue para nada mi realidad, pero sí la autora te pone muy bien en ese mundo y logra atrapar mucho al lector, y creo que el libro está escrito con un lector en mente, está para que un lector lo lea, entonces ayuda a ese lector a meterse en esa historia, más allá de lo que es la ficción, más allá de lo que es este misterio. Te va creando una secuencia en la que tú no sabes cuándo te estás metiendo ya en la historia, cuándo empiezas a sentir lo que están sintiendo las personas. Y al final es muy triste porque, a pesar de que el personaje es bueno, siempre es el que está supuesto a ganar, al final nadie gana, todo el mundo pierde. Y todo el mundo pierde de diferentes maneras, pero todo el mundo pierde. Y uno pierde más que otro, pero en definitiva todo el mundo pierde.